mi pantalla. Sí, ahora ya se puede apreciar. Ya, conforme. Mencionábamos que el tema de hoy, IPRC minería, nuestro contenido temático va a ser el siguiente. Vamos a hablar de la prevención de riesgos mineros. Vamos a ver también el aspecto legal, luego los sistemas de gestión en seguridad, el IPRC de gestión de riesgos, también las herramientas de seguridad y salud ocupacional que se aplican en la industria, la señalización y el uso de EPPs, la respuesta a emergencias, el conocimiento del macizo rocoso, que es fundamental para la actividad, y finalmente lo que significa el liderazgo en tema de seguridad minera. IPRC, hemos escuchado muchas veces esta terminología y para muchos ya es familiar, ¿no? Para quienes no conocen, significa pues identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. Es una metodología que se basa en estructurar ya, diferentes herramientas para poder mitigar los riesgos, hacer, como dice su nombre, ¿no? Propiamente la identificación de peligros. Y lo que resulte de esta evolución, ¿no? Luego de evaluar los riesgos, es pues controlar y tratar de evitar lesiones. El IPRC, por su naturaleza, primero se identifican todos los peligros existentes, luego se hace la evaluación tanto de los riesgos asociados y se trata de controlar, identificar cada uno de los controles, porque muchos peligros pueden generar una serie de eventos, ¿no? Y los controles pueden ser diferentes, ¿no? Al final de toda la serie de controles, pues se tiene que sustentar con los que son aplicables en su momento. Ahora, entendamos bien de qué parte la iniciativa para el IPRC en la industria. Bueno, la minería un poco ha desarrollado mejor lo que es la metodología. Sin embargo, otras industrias han tardado un poco, ¿no? En poder reconocer, en poder identificar y poder plasmar dentro de sus procesos. La minería ha sufrido pues eventos importantes dentro de la historia, ¿no? Por decir, en la década de los 50 hubo un accidente lamentable, más de 100 colaboradores, debido a una explosión de polvo de carbón. Eso fue en Cerro de Pasco, la mina Goyariskidra. En el año 71, en Chungar, una mina también por el norte de Lima, casi en frontera con Pasco, murieron más de 300 personas a raíz de un deslizamiento de un cerro sobre la laguna, ¿no? que tuvo que arrastrar y luego invadir toda la mina. En el 98, cerca de esa mina, también hubo un colapso de una laguna, una ticocha que se inundó por debajo, ¿no? Por el lado subterráneo de las operaciones mineras. Murieron ahogados ahí 6 colaboradores y toda la operación quedó inundada, ¿no? Quedaron atrapados ahí, ahogados, equipos también. Entonces, estos equipos que son necesarios y trabajan con un sistema electrónico, pues ya entenderán que han sido desechados finalmente, ¿no? Entonces, las operaciones pues están latentes, riesgos catastróficos en este caso. Y también tenemos un evento en el año 2000, en la minera Yanacocha, donde se produjo un derrame de mercurio que afecta tanto al pueblo de Choropampa como a muchos habitantes, ¿no? Decíamos que todos estos eventos han sido de mayor envergadura, han sido mucho más lamentables, y esto ha generado de que la industria pues desarrolle ciertas técnicas que nos permitan anticiparnos, ¿no? A estos eventos. Justamente la herramienta del IPRC es una de ellas, ¿no? Ahora, siempre hacemos referencia a la pirámide de Bird o triángulo de Bird, ¿no? La teoría de Frank. Eso dado a que en la actualidad, pues, ya se conocen diferentes herramientas de gestión, ¿ya? Desde los autos y condiciones subestándares para temas de reportes, ¿ya? Que nos van a llevar desde un nivel preventivo, o sea, desde anticipar lo que podría pasar a futuro, desde hacer un reporte, ¿no? Puede ser un reporte digital, un reporte físico escrito, ¿ya? Y de ahí para adelante, pues,
si no lo anticipamos, si no indicamos qué es lo que podría suceder, pues ya estaríamos actuando de manera reactiva, ¿no? Y lo reactivo ya viene pues cuando suceden 600 accidentes, ¿no? Te van a representar pues que 30 de ellos podrían ser leves o lesiones menores, ¿no? De ese volumen de 30, la tercera parte pues pueden ser mayores. Lo más probable es que sean mayores. Y si tú llegas a un volumen de alcanzar un número de 10 lesiones incapacitantes, pues estás muy propenso a que uno de ellos sea fatal. Entonces, esta estadística viene dada también de otras industrias y viene estructurada en función a ya bases, a referencias concretas, ¿no? Ya hechos realizados que se ha ido estudiando y hoy por hoy pues nos dan un análisis un poco para, para mover la cabeza y decir que estamos muy vulnerables a que pueda pasar un evento cuando entendemos que ya existen 600 eventos, ¿no? Casi hay 600 eventos en mi empresa y estoy muy vulnerable a que uno de ellos sea fatal. Entonces, entendamos bien bajo qué nivel de riesgo estamos colaborando, estamos trabajando con todos los colaboradores. Ahora, esta teoría es muy practicada a nivel mundial y ha generado pues eh, un buen resultado ante el análisis, ¿no? Si uno trabaja de manera productiva, se puede decir que cuando te encuentras a un registro de 400, te alarmas, ¿no? Porque ya estás muy cerca al evento, al llegar al número que no quieres, ¿no? Entonces ya muchas empresas de manera productiva inclusive han reducido sus metas y, y no es que quieren tener accidentes, sino es que quieren trabajar de manera productiva para que se eviten esos accidentes, ¿no? Ahora, las organizaciones que han estructurado de cierta forma cómo gestionar sus eventos, cómo manejar esta estadística, pues también han estructurado sistemas de gestión. Y los sistemas de gestión integrados, pues se dice integrado porque vienen también no solamente la parte de seguridad, sino la parte ambiental, la parte de calidad. Y si solamente es la parte de seguridad, pues hablamos de las OSA 18001, ¿no? Hoy en día hay mucha evolución sobre este tema. En la industria minera, lo que hacemos es tomar como los eventos históricos, ya, los eventos más recurrentes para indicarnos que son lo no negociable, o lo que te permitiría decir lo que tiene como tolerancia mínima, ¿no? O cero, tolerancia cero. Y bajo estos parámetros podemos decir, pues, que como el modelo que estamos viendo ahora, que para esta mina, por decir, son 12 puntos no negociables donde no se permite para nada y transgredir estas normas, y si estás incurriendo en alguna falta similar, pues por ser una regla, por ser una norma de tolerancia cero, pues estás también muy vulnerable al despido, ¿no? Entonces, justamente estas normas se basan en lo más recurrente de la organización. Y para el caso de este modelo, pues podemos ver que en un punto es alcohol y drogas, ¿no? Que no está prohibido el ingreso de alcohol y drogas en la industria, en la zona industrial. También el implemento de sistema de bloqueo, no transgredir las cintas, las señalizaciones, tema de robo, ¿no? Vemos pues falta de controles, muy propio de esta operación. En otras operaciones van a encontrar de repente 10 reglas cardinales porque no son aplicables todas y todas las operaciones no se parecen, ¿no? Una operación en el norte de Perú pues puede recurrir al tema de su macizo rocoso. Entonces, como regla número 1, ¿no? Prohibido trabajar sin desatar, por decir. Entonces, al poner esta norma, lo hace porque, dadas sus incidentes históricos, se ha siempre manifestado que los eventos críticos siempre han venido por ese lado, ¿no? Tema de estabilidad de macizo rocoso. En el sur puede ser otro efecto, puede ser el tema de maquinarias, ¿no? Entonces, mucho viene en lo particular de cada organización. Ahora, también las organizaciones mineras trabajan, como son estructuras orgánicas que han ya estudiado cuál es su visión de manera estratégica, cuál es su misión, cuáles son sus objetivos, sus valores. Entonces, lo primero que te presentan es eso, ¿no? Ya en su página web, en
en la garita de la empresa minera. Entonces, lo que primero vas a encontrar va a ser de repente el mensaje que te van a dar y te van a decir, somos una empresa que no quiere tener eventos, somos una empresa que valora la integridad humana, somos responsables, ¿no? Te van a decir también cuál es su misión, qué es lo que están haciendo y te van a decir cuáles son sus valores que se sobreentiende deben ser también parte de cada colaborador. O sea, desde allá te están diciendo cómo debes trabajar, ¿no? La política recurre a hacer la parte de presentación de la empresa. La política en sí no es tan extensa, ¿no? Tiene 5 o 6 puntos, a lo mucho 7 puntos breves que te va a hablar sobre cómo se trabaja en la organización. Entonces, mucha de esta información igual te la van a presentar, o algunos modelos de trabajo te la dan en una cartilla para que te lo cuelgues en el pecho o de repente detrás del photocheck. Hay muchas formas de que esta política cale dentro de la filosofía del trabajador. Entonces, lo que hacen es siempre transmitir lo que está pensando como organización, ¿no? Ahora, hasta ahí estamos viendo la parte de repente de estructura, cómo trabajan las empresas mineras hoy en día. Hay que ver un poco desde la parte legal cómo se argumentan, ¿no? Todos los fundamentos, toda la parte de la normativa, cómo encala para que a fin de cuentas pues se alinee tanto la filosofía de la organización con la obligación como empleador y también como ente, ¿no? Como organización. Las empresas mineras, si bien es cierto, se están pegando mucho al reglamento, a los reglamentos de trabajo, ¿no? A lo vigente, también estructuran, basado en ellos, sus comités, ¿no? Y también, pues, eh, están pegadas a la norma de seguridad, que es la ley 29783. Según el ISEM, como vemos aquí en la lámina, el ISEM está partiendo de repente esta norma, ¿ya? Y asociando con los otros decretos, que es lo propio de la minería, el decreto supremo 024-2016, con la modificatoria 023, ¿no? Que te va a determinar pues la política, reglamento de seguridad, salud ambiental, ¿no? El plan de seguridad, plan de manejo ambiental, diferentes manuales, estándares, ¿no? Procedimientos, planes de emergencia. También te toca el tema de construcción porque tenemos pues en la zona industrial proyectos, ¿no? Tocamos también el tema del sector hidrocarburo, ya por el manipuleo que se trata de todos los tanto desde el combustible, ¿no? Como los aceites, porque hay mucho movimiento de esos lubricantes. Entonces, también se alinea al decreto supremo 043, que es del sector hidrocarburo, y el reglamento 111, ¿no? Que es de temas eléctricos, porque la fuente, pues, de operación va a ser siempre la energía eléctrica, ¿no? Entonces, al asociar todas estas normas, que también dentro de ellas ya contienen muchos parámetros que te van a determinar limitaciones, límites máximos permisibles, controles, ¿no? Entonces, lo que hace todo reglamento que se estructura, todo estándar que se estructura en la industria minera, pues tiene que ir encasillado en cada uno de estos reglamentos, estos decretos, ¿no? La matriz en el tema minero va a ser siempre la 024 hasta que se modifique. Bueno, la 023 tiene ciertos artículos modificados. Ya. Todavía no se está actualizando. Lo más resaltante asociado al IPRC que podemos mencionar del 024 es que todo riesgo alto valorado en el IPRC pues va a meritar un procedimiento escrito de trabajo de alto riesgo, ¿no? En el artículo 95 mencionamos que al inicio de toda tarea se tiene que realizar un hipercontinuo, un hiperc continuo. En el caso que involucren 2 o más trabajadores, se tiene que hacer también un registro, ¿no? Con la firma. El artículo 97 refiere a que el hiperc se actualiza anualmente. Ya tiene que haber una modificación que tiene que estar muy asociada también al plan de seguridad de la minera, del contratista, del ejecutor, ¿no? Ahora, estamos entendiendo que estos 3 parámetros principales que te da
la norma, ¿ya? Te define pues el tiempo de vigencia de un IPRC, ¿ya? El tiempo de eh, la, la rutina diaria del colaborador al referirse al IPRC continuo, ¿ya? Y hasta qué punto puedes llegar tú de repente a considerar las actividades que no son de alto riesgo con las actividades pues que sí ameritan esta formalidad del PETAR, ¿no? Pasemos a entender uno de los términos del IPRC, que es el peligro, ¿no? El peligro, pues, es una situación intrínseca mm, de cualquier cosa que te pueda ocasionar algún daño a la persona, al equipo, al proceso, al ambiente. Hablemos bien de la persona, ¿no? Para una persona minera, deberíamos tener el concepto de que todo es peligro. Que se nos quede a la cabeza que dentro de la mina, desde que tú ingresas a la garita, todo es peligro. Es peligro hasta un letrero. Es peligro el, de repente la camioneta que está transitando. Es peligro la persona, el vigilante que te va a recibir en la garita. Es peligro. Pero es peligro desde el momento en que existe, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que lo hace peligroso? ¿Ya? Porque si quisiéramos hacer una discriminación entre si un objeto estando solo es peligro, una camioneta estando estacionada sola es un peligro, mientras no se tenga un adecuado procedimiento de operatividad desde el conductor, ¿no? Desde el mantenimiento, desde que se encuentre en condiciones óptimas el freno y todo lo demás, todavía pues no podríamos asociarlo a que es peligroso, ¿ya? Es peligroso cuando ya pues se genera una fuente, ¿no? Una fuente de que lo puedan mover o que pueda haber un tránsito, ¿no? Que pueda haber contacto físico con la persona o la víctima, ¿no? Entonces, si vamos a entender a la posición, vamos a volver a la posición del colaborador minero, desde que ingresa a la mina, pues debe tener el concepto de que todo en su entorno es peligroso, que va a llevar a tener también esa percepción sobre el riesgo, lo va a formar, pues, porque ya vamos a tener un colaborador nuevo que va a estar atento en 360 grados, se puede decir, ¿no? Ahora, hablando un poco más de peligros, existen pues tres tipos según esta categoría de clasificación de desarrollo, ¿no? Se puede decir. Los peligros que vemos, los visibles, ¿ya? Los que se perciben tanto con los sentidos, la vista, el olfato, pueden ver, pueden percibir, ¿no? ¿Ya? Los que al fin te van a alertar, ¿no? Que su existencia. Por otro lado están los peligros ocultos. Existen, pero no los vemos, dado que estos elementos están, pues, eh, por decir, están en evolución, ¿no? O de repente se han formado y son ocultos porque no se perciben a simple vista. ¿Qué podría ser en la naturaleza un peligro oculto? Podría ser una roca que ha sucedido hasta hace un mes, creo, hemos tenido un evento muy lamentable en Marsa, por decir, ¿ya? Donde el peligro oculto estaba eh, en el estallido de roca. Nadie percibía, ninguna persona podía percibir ese, ese evento. O sea, de algún momento las presiones litostáticas han cedido hacia la parte más débil, que era la nueva excavación, ¿no? La más fresca, y pues, o sea, para nadie una actividad tan rutinaria, pues no lo han podido interpretar, ¿no? Ni con herramientas digitales, ni con el mismo procedimiento diario que se realizaba. Entonces era un peligro oculto porque salió de sorpresa. Ahora, peligros ocultos no solamente son los que en algún momento te van a sorprender, sino que también podrían existir, pero con ciertas herramientas tú podrías detectarlos, ¿no? Vale decir, una cuña invertida en un tajo, mientras sea bien mapeada, va a dejar de ser oculta, ¿no? O sea, cualquier corredor llega al tajo y puede mirar que todo está estable, puede ser el golpe de barretillas, puede ser el desate y puede encontrar todo estable. Sin embargo, la cuña puede ser más ancha que la sección del tajo, ¿ya? ¿Quién lo puede interpretar? Solamente el especialista del mapeo, que es el
mecánico, ¿no? Entonces va a ser de repente una interpretación de fallas, ¿no? Va a agarrar sus herramientas, en este caso pues su brújula, va a hacer esa interpretación y una vez que entienda que la existencia de la formación de una cuña invertida, pues va a dejar de ser oculto, se lo va a advertir. Y nosotros en minería deberíamos tener claro de que los peligros ocultos existen, pero deberíamos anticiparnos, ¿no? Poder ventilarlos. Se puede. Un peligro en desarrollo es de lo que pasas con el tiempo, ¿no? De lo que existía muy poco a existir un poco más grande. Un ejemplo puede ser un huaico, ¿no? En una carretera a veces vemos que llueve ligeramente y a medida que pasa la lluvia, se va lavando y va creciendo hasta de repente colapsar, ¿no? Entonces, eso es un peligro en desarrollo, que en un momento es bajo, no es intenso y va creciendo, va creciendo. Siempre hay un factor que lo está acrecentando. Además del tiempo, el otro factor puede ser pues, el agua, el aire, ¿no? Un elemento que lo va a llevar al nivel de gravedad, ¿no? Y en algún momento también podría ser catastrófico. Entonces hay que tener claro de que estos tres niveles de peligro, tanto el visible, el oculto y el que está en proceso de desarrollo, pues te van a permitir siempre identificarlos y advertirlos a tiempo, ¿no? Desde el aspecto de la presencia, podríamos decir, la presentación, un peligro físico, pues está ahí la parte del ruido, ¿no? La radiación, el estrés térmico, el calor, ¿no? La vibración. Entonces, estos elementos como el peligro físico, pues sí son perceptibles, ¿ya? Los peligros químicos no todos son perceptibles, porque, puedo decir, hablemos de las sustancias tóxicas, los aditivos son perceptibles, pero los gases en algunos momentos no son perceptibles. La falta de oxígeno no es perceptible en hipertermia. Ya es perceptible cuando sientes, ¿no? Que te falta oxígeno, pero a veces es tan rápido que no lo percibes. El peligro biológico, ya en este caso los virus, algunos organismos microbiológicos, los hongos, ¿no? Que existen por la humedad, por el agua, la presencia de elementos eh, microbiológicos. Y también hay los peligros mecánicos, que son más ya los físicos, ¿no? Que están en movimientos, las fajas, las escaleras, ¿no? Los peligros mecánicos. Los peligros eléctricos son, pues, la energía ya mental para la operación minera, porque necesitas tu aire y el aire se va a generar con un ventilador, ¿no? El eléctrico, ¿no? Y el ventilador, pues, con esa fuente eléctrica va a trabajar todavía. Necesitas iluminación porque todo es oscuro, ya, entonces vas a necesitar iluminación con energía eléctrica. Entonces, este peligro eléctrico siempre está latente también en las operaciones, ¿ya? Y se puede presentar desde los cables, las subestaciones, los tableros eléctricos. Los peligros ergonómicos son, pues, el manipuleo, ¿no? La relación que tenemos tanto el ser humano con el trabajo, ¿ya? Que nos puede permitir, pues, de repente desempeñarnos de manera adecuada, como eh, quizá no haya sido un buen estudio de parte de la ingeniería y que nos va pues, exponer también, ¿no? Entonces entendamos bien que de los 6 peligros que estamos hablando, son los más recurrentes en nuestra industria. Ahora, pasando al tema de riesgo, si entendimos que el peligro es cualquier cosa que puede ocasionarnos un daño, ¿ya? Y para el minero debe ser todo lo que nos rodea, ¿ya? Entonces el riesgo va a ser pues la probabilidad de que este mismo peligro se materialice, ¿ya? De que este mismo peligro, en el caso del ejemplo de la camioneta, ¿no? El peligro, decimos, puede ser la camioneta, pero mientras nadie lo opere, nadie utilice la camioneta, nadie se suba a la camioneta, y la camioneta sea nueva, por decir, tenga todas las condiciones óptimas, ¿ya? El freno de parqueo correctamente, tenga los tacos, tenga la señalización, tenga los conos y todo, entonces podríamos inclusive decir que no es un peligro, ¿no? ¿Ya? Pero se genera el riesgo una vez que de repente alguien está operando, ¿no? Alguien se subió a conducir sin autorización, ya se generó un riesgo, ¿no? Se generó un riesgo porque ya puede generarte un choque, una consecuencia va a ser pues choque, ¿no? Entonces,
justamente este concepto viene dado porque se está concretando, ¿ya?, de que este peligro pueda generarte un daño, ¿no? Ahora, también se dice que es la combinación de la probabilidad y la severidad, y eso lo vamos a entender más adelante, ¿ya? Vamos a entender más la matriz de riesgo, que es el cruce entre la probabilidad y la severidad, y se dice pues que esta combinación te genera, significa el riesgo, ¿no? ¿Ya? Que también pues cause alguna pérdida o daño. Los riesgos también son propios de toda actividad humana, ¿ya? Lo que tenemos, lo que nos sucede, ¿no? El riesgo, por decir, puede haber riesgos financieros que hemos escuchado, ¿no? Riesgo de perder una apuesta. El tema de riesgo es pues lo que aparentemente nos espera en el futuro, ¿no? Debido a la decisión que tomes, sea negativa o positiva. Ahora, para la industria, para nosotros, lo más importante en el tema sobre todo, ¿ya?, es entender que este riesgo tiene que ser valorado, ¿no? Si decimos, es un riesgo que no me va a hacer daño, decimos, de repente, entonces, para nuestra industria el lenguaje sería que es un riesgo leve, ¿no? Es un riesgo bajo, ¿ya?, que puede ser tolerable. ¿Qué podría ser? A ver, un ejemplo de repente en la vida diaria. Jugar una pichanga, de repente, jugar fulbito, ¿ya? No me va a hacer daño porque es un juego, ¿no? Un juego, estoy jugando con mis amigos, y no, o con la familia, ¿no? Ahora que está prohibido, pero ya cuando se levanten de repente y todas las restricciones de contacto físico, pues el juego con la familia, pues te permite un riesgo bajo. Sin embargo, si yo de repente estoy haciendo un juego, no un juego ya de familia, es un juego de repente de campeonato, ¿no? Y voy a jugar con otro grupo, de repente de otros compañeros, y hay de por medio un trofeo, ¿ya? Hay de por medio un trofeo que, que te pueda pues permitir ganar, exponerte, ¿no? Ante esta competición, pues empieza a ser medio. ¿Por qué? Porque ya hay un contacto un poco más físico, ¿no? Un poco más, ya te estás pasando de nivel, ¿no? Se puede decir. Otro ejemplo ya, para pasar a ser alto, pues ya podría ser las profesionales, ¿no? Para personas que no están acostumbradas a hacer deporte, que se metan a un campo deportivo grande y donde entiendan que tienen que correr, tienen que responder a 90 minutos de andar en un espacio muy amplio, pues puede ser muy riesgoso, ya es un nivel alto porque no estamos acostumbrados a ese ritmo de exposición, a correr tanto. Entonces, ¿qué puede darte ahí? Un paro cardíaco. Entonces, haciendo este ejemplo en la vida diaria, para entender mejor, decimos lo mismo en la minería, ¿no? En la minería vamos a entender tanto la frecuencia con la severidad, con lo que nos va a pasar, con la probabilidad. Vamos a entender que hay cierta comparación, ¿ya? La severidad puede ir escalonado desde el menor hasta catastrófico. Menor es cuando hay un pequeño daño temporal, cuando puede ser un daño por un periodo de tiempo permanente, cuando te lesionas y te quedas sin un dedo, por decir, ¿ya? Fatalidad es cuando fallece una persona, y catastrófico cuando es dos o más personas. Y en la frecuencia es cuando pues, es común, en primer lugar, cuando es de todos los días. Luego también cuando ha sucedido, ¿no? Cuando podría suceder, cuando nos preguntamos podría suceder, cuando vemos que podría ser raro que suceda y cuando prácticamente es imposible que suceda. Entonces, en nuestra tarea como mineros, hacemos esta valoración porque identificamos un peligro, ¿no? Volvemos al ejemplo de la camioneta. La camioneta que estaba estacionada, parqueada, con los conos, los tacos en el piso, estaba con el freno de mano, ¿no? Y estaba enganchado, inclusive la camioneta estaba parqueada solo, ¿ya? Hasta ahí, ese momento, pues prácticamente imposible que solo se active y empiece a transitar, ¿no? Es prácticamente imposible que suceda eso, ¿ya? Pero si sucede eso, pero si por ahí hay un desperfecto de falla de freno, ¿no? No está bien enganchado, está en una pendiente, ¿ya? No está estacionado en una zona plana, sino en una pendiente, entonces podríamos considerar que su nivel
de prácticamente imposible. O sea, estamos pensando que difícil que suceda, pero podríamos pensar que si es que sucede, ya, te puede ocasionar una fatalidad, o sea, te puede aplastar. Entonces ahí vamos haciendo esta comparación, ¿no? Si la camioneta es operada por un conductor que no sabe, ni siquiera un conductor, es una persona que no sabe, no tiene autorización de manejo, apenas está aprendiendo a manejar. No vamos a decir un niño, vamos a decir una persona adulta que no sabe manejar, pero que quiere, tiene todas las ganas y la motivación de hacerlo, se sube a la camioneta, enciende el carro, aún así se decide a manejarlo, entonces ya no estamos hablando de algo que podría ser imposible, ¿no? O sea, podría ser, eh, vamos a ver ya que en su trayecto pues te pueda generar no solamente una fatalidad, puede aplastar de repente a un grupo de personas, ¿no? Entonces, en nuestra industria tendríamos que pensar lo mismo para todas nuestras actividades. Primera actividad cuando uno despierta en la mina, de repente es el desayuno. Entonces, el IPRC en el desayuno. Segunda actividad, la reunión, asiste a la reunión de coordinación, al despacho guardia, entonces el IPRC en la sala de cuarto guardia. Tercera actividad, llegas a la labor, de repente a las coordinaciones, entonces el IPRC en la labor. Esas cosas, esas tareas que día a día se vienen realizando en la industria, ya sea en el área de trabajo, sea desde que tú estás en tu casa, entonces deberíamos acostumbrarnos a hacer nuestra evaluación de riesgos, ¿no? Y pensar que el peligro lo hemos identificado y por el otro lado estamos sabiendo cuál es el riesgo asociado, pues darle la valoración es quizá la parte más compleja de poder reconocer y valorar los peligros. Y es donde lamentablemente pues recaemos, sobre todo las personas que están muy pegadas a hacer el hipercontinuo todos los días, agarran su reporte, ¿no? Y lo hacen de manera maquinal, pues caemos en esta monotonía, ¿no? Sin embargo, lo que nos dice la norma es que se tiene que hacer a diario, actualizarse a diario, y inclusive hay otras organizaciones que hacen con su PET vivo, que lo mencionan, ¿no? Tienen por un lado de la hoja tienen el IPRC continuo y por el otro lado tienen su procedimiento de trabajo, ¿no? Ahora, estas tareas que venimos comentando, ¿ya? Son registradas en una base de datos, entonces se va viendo, es donde parte pues el histórico que mencionaba, de cuál es la mayor recurrencia, ¿no? Cuáles son los riesgos que más te van a afectar en la zona industrial. Pasamos a la otra lámina. De los riesgos críticos, les decía que, por decir, en este caso, en este ejemplo, ¿no? Esta minera tiene pues 8 riesgos críticos, ¿ya? Que podrían ser no similares a una minera que está a su costado, por decir, ¿no? Porque su método de explotación de la otra minera de repente no tiene pues las condiciones geomecánicas similares. Entonces, podría ser diferente y podría ser su riesgo número 1, para la otra minera podría ser gaseamiento. ¿Y a qué se da esta estadística? Justamente a que, como hemos registrado paso a paso, siempre hemos estado registrando nuestros riesgos más latentes, ¿ya? Se ha generado esta tabla que te va a decir el riesgo más alto que tengo en mi mina es el soplo, pues, ¿no? Y el soplo, en este caso, es pues de repente que se viene un alud de rocas, un alud de carga en el Tajo, ¿no? Y para eso, pues yo tengo mis controles, ¿no? Mis controles, ¿cuáles? Es trabajar con equipos con telemando, es hacer el jale de carga, ¿no? El jale en el chute, ya de manera automatizada, ¿no? Entonces, estas aplicaciones son los controles para que este soplo no repercute en un evento, ¿no? Y el soplo pues, puede ser en el Tajo, puede ser en el chut de mineral, en el Orpas, ¿no? Y, y se refiere al soplo porque ya existió anteriormente eventos similares, ¿no? Entonces, entendamos esa particularidad de los riesgos críticos. Ahora, según la normativa, existen pues las 5 barreras para el control, ¿no? Tanto de eliminación, reemplazo, ingeniería, controles administrativos y los EPPs. Por un lado vienen las barreras duras, ya, que son las que te van a
bloquear de por sí el peligro, te van a reemplazar, eliminar el peligro. Y por otro lado vienen pues las barreras blandas, ¿no? Que estas barreras que son mucho más, que te van a permitir el pase final de repente a que el evento se materialice, ¿no? No te previenen, te previenen, pero no, al final, así estés usando el EPP, el casco, igual no te ayuda a que el peligro desaparezca. Otro de los conceptos importantes hay que entender que es el incidente peligroso, ¿no? Este incidente, pues es un suceso con potencial de pérdidas, ¿no? Puede suceder en, puede suceder en un evento y puede materializarse en pérdidas como no también. Esa es la descripción de un incidente, ¿no? Un incidente es pues un evento no deseado que puede o no terminar en pérdida. A diferencia de un accidente, un accidente sí termina en pérdida. Un accidente efectivamente recae en una pérdida y puede ser pues un accidente leve, incapacitante o mortal. El accidente leve es algo que no te ha lesionado, un pequeño rasguño, como se dice. El incapacitante es de repente el que te va a dejar incapacitado de por vida, ¿no? No quiere decir que te van a... Se, te retiran el dedo porque de repente has golpeado el dedo, ¿no? Entonces no te van a poner otro dedo, ¿no? Entonces el incapacitante te va a dejar lesionado de por vida. Así tú regresas a trabajar, ¿no? Y el mortal pues es el que te va a dejar sin vida, ¿no? Entonces, tenemos esta clasificación de accidente, a diferencia de la terminología de incidentes, que esto sí se materializa en pérdida, ¿no? Para entender la causalidad de accidentes, ¿ya? Lo que hacemos es aquí interpretar, ¿no? Desde el resultado final que han sido las pérdidas, ¿ya? Para atrás, ¿no? Donde entendamos primero las causas inmediatas, las causas básicas y lo que ha sucedido dentro del control. Para comprender las causas inmediatas, ¿ya? Se pueden ver que por un lado están los actos y condiciones. Se dice que un accidente sucede cuando un acto y una condición se juntan, ¿ya? La condición de por sí puede existir en el ambiente. La condición se puede generar con el tiempo, como el ejemplo que les dije de un huaico, ¿no? La condición de la estabilidad de la roca en el talud puede existir y la lluvia puede venir, entonces existe la condición natural. El acto es el momento donde la persona toma la decisión de repente de actuar de manera segura o de manera arriesgada. Si el acto es subestándar es porque la persona no está pensando en la seguridad, está arriesgándose, ¿ya? Y está implicando de repente no solamente sus condiciones, sino de sus compañeros. Y en ese momento en que la condición natural con el acto se juntan, sucede el accidente, ¿no? Como ejemplos tenemos pues qué son los actos o estándares. En este caso está lo de operar sin autorización, como el caso de la camioneta, ¿no? Que decíamos, es un acto o estándar. No dar aviso, asegurar, no operar a la velocidad inadecuada, quitar dispositivos de seguridad, hay una serie de actos o estándares que no se deben realizar. Y como condición, por el lado, pues está una protección inadecuada, equipo de elementos defectuosos. Imagínense en este ejemplo, volvemos al ejemplo de la camioneta, donde el conductor sin autorización de operación se sube a la camioneta y que se sume a que la camioneta no tiene frenos, o tiene frenos desgastados, o que no ha sido inspeccionado y se ha vencido su revisión técnica. Pues imagínense este encuentro, ¿no? Este encuentro entre la condición de la camioneta, del vehículo, del equipo, que de repente no tiene luces, algo pase, no le dé el estándar, y el acto de esta persona, ¿no? Entonces ese encuentro, pues, de por sí va a terminar en un accidente. Más atrás de ello, ya vienen las causas básicas, muy relacionado también a los factores de trabajo y a los factores personales. Los factores personales generan los actos subestándares y los factores de trabajo generan las condiciones subestándares. Eso hay que tenerlo bien claro también. Los factores personales, que son, viene dado, pues, por un lado, la capacidad inadecuada físicamente, ¿no?
una persona de repente de baja estatura, a que le den una tarea para, para personas altas, ¿no? Una barretilla de repente inadecuada que desate un tajo donde la altura es de 4 metros. Entonces, tengamos eso en cuenta, ¿no? ¿Qué más? También hay impedimentos de capacidad mental, estrés físico, entonces, todas esas condiciones o factores personales van a generar pues a que se tengan esas condiciones, estos impedimentos, ¿no? Por el lado del trabajo pues está el supervisor, el liderazgo del supervisor, cómo ve el gerente, el superintendente de área. Está también la ingeniería, ¿no? Cómo está diseñado el trabajo. Están las compras, toda la logística, el mantenimiento, las herramientas, los equipos, los estándares de trabajo. Entonces, si vemos que algo esté fallando dentro de los factores de trabajo, te van a generar una condición subestándar. Volvemos al ejemplo de la camioneta. La camioneta que no tiene frenos, no tiene luces. ¿Por qué no tiene luces? Tu causa básica va a ser porque muy posiblemente en mantenimiento no tengan, ¿no? No le hayan hecho el mantenimiento, no tengan claro un control. En compras no tengan la logística, no tengan de repente los frenos o las pastillas o las zapatas que les iban a asignar a esa camioneta. En ingeniería de repente hay mucho tiempo, hay mucha permisibilidad a los controles de equipos, ¿no? Y el liderazgo que podría ser que no hay un supervisor que se ponga un poco más de control y diga, pues, esta camioneta tiene que salir inspeccionada diariamente, ¿no? Entonces, esas cositas que son factores de trabajo, esos elementos te van a generar esa condición, ¿no? Condición subestándar. Hasta ahí si estamos entendiendo de dónde se van a generar básicamente los eventos, ¿no? Hablar del estándar, por otro lado, ya pues es hablar de los patrones, de las normas mínimas, de las guías, de los lineamientos generales que te van a ayudar a entender que todo está en orden, ¿no? Estándar, en términos simples, pues es eh, como vemos la hora, por decir. Ya agarramos nuestro reloj y la hora es un estándar, ¿no? Ya todos tienen un periodo de alimentación, no sé, de 12 a 1 y media, 2 de repente, un estándar. ¿Ya? Entonces, los estándares vienen dados así, bajo estos patrones, ¿no? Un ejemplo. El estándar de la camioneta podría ser las cintas reflectivas, la circulina, ¿no? De repente la jaula antivuelco, ¿no? El botiquín, todos los elementos de seguridad, ¿no? Los conos, los tacos. Entonces, ese es el estándar que acompaña y así se debe trabajar. Si no existirían estos elementos, estaríamos fuera de estándar o subestándar, como te decía, ¿no? El estándar es cómo se debe trabajar. ¿Ya? En este caso, el acto subestándar significa pues las prácticas inadecuadas del colaborador. Si decimos que el estándar es trabajar de manera adecuada, el acto subestándar significa trabajar de manera inadecuada, o sea, no está cumpliendo el estándar. Como el ejemplo de las fotografías, ¿no? Una persona que está haciendo un manipuleo de un equipo eléctrico, ¿no? De manera arriesgada, o el otro señor que está pues debajo de las uñas de la excavadora, ¿no? Del tractor, pero que está haciéndolo de manera también muy arriesgada, ¿no? Entonces, estamos practicando, porque esto parte de las personas, de manera subestándar. Y la condición subestándar, igual, si lo estándar es mantener ordenado, limpio y controlado, lo subestándar y en condición va a ser pues el ambiente. Condición subestándar, pues todo el entorno de trabajo, todas las partes del área de trabajo, el ambiente de trabajo, que no te van a garantizar para nada un trabajo adecuado, ¿no? Más bien te van a exponer de repente un evento. ¿Ya? Entonces, volvemos al ejemplo, a decir que el encuentro entre un acto y una condición subestándar, pues, ¿qué te va a generar? Un evento, ¿no? Vemos el ejemplo de este evento, ¿no? Un evento en el 2020, en enero de 2020, donde una persona, ¿ya?, realiza un acto subestándar, ¿ya?, en una condición
subestándar, ¿no? El señor pues se pone a hacer un palanqueo con la mano en la parrilla, ¿no? Claro, está usando el arnés anclado, está muy bien hasta ahí. Sin embargo, pues debe usar las herramientas adecuadas, ¿no? Como el gancho. Ya, él está en la parrilla y lo que va a suceder pues es el accidente, ¿no? El golpe. Igual acá, otra vez, el acto, el colaborador, ¿no? Toma la decisión de hacer un manipuleo sin coordinar y de repente de manera brusca, ¿no? Y la condición pues se ha dado porque se tiene que hacer el trabajo de manipuleo de carga de ese material, ¿no? Lo malo es que de repente la condición es que a pesar de que exista, no hay buena iluminación, no estén las herramientas adecuadas y el acto es de que asume el señor de que lo va a hacer muy bien con ese guantes, ¿no? Entonces es un EPP inadecuado de repente para la tarea, o de repente él no esté capacitado para hacer el manipuleo de esa carga, entonces desde ahí está partiendo en cometer el acto subestándar. Lo que va a pasar después pues, va a ser la lesión, el accidente, ¿no? Entonces, si quisiéramos entender por qué ocurren los accidentes, pues más allá, más atrás viene dado de el encuentro entre un acto y una condición que vienen dados de factores personales y factores de trabajo, ¿no? Ahora, los 5 puntos de seguridad es una herramienta que te permite hacer 5 paradas dentro de tu tarea, ¿no? La primera parada es que vamos a inspeccionar el acceso de trabajo. ¿Por qué inspeccionamos el acceso de trabajo? Y no sé si ustedes recuerdan que cuando hacemos una capacitación presencial, lo primero que hacen es decirte, recuerda dónde están los puntos de evacuación, salida, ¿no? Te lo dicen porque quieren pues que tú, ante un evento sísmico, te evacúes. Es lo mismo acá. La entrada, inspeccionas tu zona de acceso al lugar de trabajo por si vas a presentir un evento, ¿no? Algo podría pasar. Segundo punto es que tienes que verificar las condiciones del lugar de trabajo, ¿no? Las herramientas, los materiales, los equipos, si están en buenas condiciones, el ambiente de trabajo. El tercer punto ya viene al acto, ¿no? O sea, estoy trabajando adecuadamente, estoy cumpliendo mi estándar, estoy trabajando en condiciones de estándar o en condiciones subestándares. El punto 4 ya es hacer un acto de seguridad y para este caso ya es ser un poco más proactivo, de repente hacer un pare, ¿no? Y decir, quiero hacer algo, a ver dónde está, o una actividad de repente de inspección y quiero hacer un registro, ¿no? El 5 punto es preguntarme si después de todo lo que he evaluado puedo continuar trabajando de manera adecuada. Entonces, estos son los 5 puntos de seguridad. Muchos han evolucionado, muchos se han separado, ya, para diferentes herramientas, tienen nuevos nombres y otras empresas continúan todavía usándolo, ¿no? Otras herramientas de gestión en temas de seguridad para aplicarse son pues las órdenes de trabajo, las órdenes que te da el supervisor, de manera gráfica, te los escribe, te dice el paso a paso, ¿no? Otro es el IPC continuo, ya. Este IPC continuo pues es el formato manejamos, donde valoramos los riesgos y donde ponemos también nuestras tareas y los controles que vamos a aplicar. El checklist, que es una inspección, sobre todo dado en equipos, ¿ya? Los PETs, que son los procedimientos escritos de trabajo seguro, los estándares, son los modelos, para muchos los estándares no solamente están en una hoja, sino están pegados en los murales, pegados de repente en paneles informativos, ¿no? El PETAR, que es el permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Los ICAs, que son los incidentes de condiciones y actos subestándares, son reportes, básicamente. En este lado, tú tienes que entender que son formatos, ¿ya? Que tienes que registrar en caso de hayas visto que tu compañero está cometiendo un acto subestándar, lo reportas, no necesariamente pones su nombre, pero pones el acto. Y en otro caso, pues cuando ves una condición de fuga de aire, un cable pelado, entonces reportas la condición, ¿no? Son herramientas que te permiten alertar. En inspecciones que son más dados para el comité, para la supervisión, ¿no? Son observaciones para detectar actos y condiciones rutinarias, pueden ser también inopinadas, ¿no? Y los OPTs que son observaciones planificadas de tarea, ¿no? Pasemos al punto de EPPs, los EPPs que son elementales en nuestra industria, ¿no? Para el caso de interior mina o superficie,
pues siempre hay mucha diferencia, ¿no? En caso de interior mina, tienes pues adicional siempre la lámpara, ¿ya? Adicional tienes también las botas, ¿ya? Porque las botas